Eso será en un ratito. Nos metemos con un tema fuerte, fuerte de verdad. De 2013 hasta junio de 2015, Cristina Kirchner sostuvo, con el costo altísimo político que le significaba, a César Milani como jefe del ejército. Reitero, lo sostuvo con un costo altísimo, porque ya había un nunca más de La Rioja que lo acusaba de violaciones a los derechos humanos. La pregunta siempre fue, ¿cuál era el servicio tan especial que brindaba Milani y no podía brindar otro para ese cargo que, bueno, justificaba pagar semejante costo político? Simplemente para charlar o para reflexionar sobre el doble estándar, muchos otros militares, ya no digo implicados, que por supuesto, apenas sospechados de tener algo que ver con aquello que pasó en los 70, eran corridos, eran apartados, eran dados de baja del ejército. Milani no, y se lo cuestionaba. La pregunta tiene que ver porque Sinceramente, para que ustedes vean la escala de la doble vara y del estándar, en Sinceramente Cristina cuenta una anécdota. Dice que después del hematoma subdural la atienden en la Favaloro y un médico no le sonríe. Y ella ahí piensa, asocia, y nos lo deja ver en el libro, como si fuera una cosa liviana. Dice que esa no sonrisa del médico a ella le hizo pensar que podría ser hija de un hijo, él, de un represor. Y lo mandó a investigar, le mandó a hacer un veraz de derechos humanos. Ahí tienen ustedes cómo esta pregunta crece. ¿Qué era lo tan especial de Milani? La sofisticación en algún aparato de inteligencia que se decía que había comprado, que tenía en paralelo. ¿Recuerdan ustedes cuando la propia Cristina empieza a desconfiar de la CIDE y demás? Entonces empieza a armar su propia estrategia y su propia gente. Es decir, se empieza a replegar desconfiando y encuentra en Milani a la figura que le da confianza. ¿Por qué? Porque Milani esgrimía un discurso de un ejército nacional y popular. Pues bien, César Milani está siendo juzgado en este momento en La Rioja por la secuestro y torturas de Ramón Olivera y Pedro Olivera, padre e hijo. Pedro Olivera, ya fallecido, Ramón Olivera, que aún vive, y ¿podemos hablar con Ramón Olivera? Bueno, muy bien. Ramón Olivera, aquí lo saludamos desde Terapia de Noticias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Puedo saludar también a Graciela Ledo, que es hermana del soldado Alberto Ledo, desaparecido el 17 de junio de 1976. Este juicio ya empezó el año pasado y es en Tucumán. Graciela, buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer una aclaración. El juicio va a empezar en septiembre, el juicio de Alberto, de mi hermano. Bien. En septiembre de este año, sí. Correcto, corregido. Sí. Quiero charlar Sí. con ustedes dos, protagonistas directos de esta situación, sobre todo Ramón. Primero quiero empezar con usted. ¿Qué le pasó a usted con César Milani? ¿Milani tuvo contacto directo con usted? ¿Usted fue uno de los secuestrados aquella noche donde se llevan también a su padre y a sus hermanos? Cuente cómo fue eso. Breve, pero cuéntelo. Bien, el 12 de marzo, Milani practica en mi vivienda, en la vivienda donde vivíamos, donde estábamos en esa noche todos, alrededor de las 3 de la mañana o 4 de la mañana, un allanamiento ilegal y a posteriori se lleva detenido a mi padre. Y luego yo el 14 de ese mismo mes, o sea 2 días después, voy a ser detenido yo en la municipalidad. El tema de Milani tiene que ver con, con todo lo que pasó después. Mi padre lo dejan en libertad, entre comillas, el día 14 de marzo, precisamente después que me detienen a mí, pero con una embolia pulmonar
producto de la tortura. Eso es el primer acto por el cual se lo imputa a Milani en este juicio. Luego está mi detención, en la cual yo lo reconozco a Milani por haber precisamente hecho el allanamiento y demás, y por todo lo que me mortificó durante mi declaración en el juzgado, delante del secretario del juzgado, porque no me tomó la declaración el juez, sino el secretario, y durante ese hecho, esa declaración, el secretario le pregunta cómo se llama él, y Milani le contesta, le dijo, yo entendí teniente Milani, era subteniente Milani, y retuve ese apellido. Y lo retuve hasta el año 79, en que lo denuncié. Por esa denuncia él es llamado a declarar en el año 79, y se le dice a él que yo lo había denunciado. Él responde que sí, que efectivamente él me llevó al juzgado, pero que no había estado en la sala, niega eso, pero yo lo vuelvo a denunciar en el año 84 el hecho. Usted, déjeme ir sobre un punto que es fundamental. ¿Usted lo recuerda a Milani en el momento del secuestro o de su padre o suyo, o su padre hizo referencia a recordar la cara? ¿Estaba presencialmente Milani ahí en ese momento o en el momento de las torturas y los golpes? Mi padre, con productos de la tortura, él lo lleva detenido a Milani, él nos dice a nosotros que lo va a llevar para averiguación de antecedentes al IRS. Al IRS era en ese momento el Instituto de Rehabilitación Social, era la cárcel de La Rioja en ese momento. En esos días, ese fin de semana, porque era un sábado a la noche, un viernes a la noche, o sea, ya prácticamente del sábado, cuando lo llevan, al día lunes ya lo traen con una embolia cerebral a la casa y lo dejan, porque era grave la enfermedad, se les podía morir, y ellos prefirieron que mi padre se muriera en nuestras manos y no en las manos de ellos, y entonces le dieron la libertad. Pero le dieron la libertad imponiéndole que el médico que lo tenía que atender tenía que ser el médico que ellos ordenaran, y que debía renunciar al trabajo, y que no debía volver al trabajo. Pero esto se lo dice Milani u otro oficial del ejército u otra persona del ejército. No, mi padre nos contó eso sin referencia a que pudiera ser Milani. El tema es que... Le pregunto yo insistentemente, Ramón, le pregunto por Milani, porque Milani está diciendo que, claro, él estaba en esa época claramente ahí, pero que él no fue y que de ninguna manera él como subteniente en ese momento tan joven pudo haber dejado, yo se lo voy a decir incorrectamente, la guardia para hacer ese operativo clandestino. ¿Se da cuenta? Él, digamos, Milani no niega que hubo desaparición y torturas y demás y secuestro. Lo que él dice es, yo no estuve. No. Él estaba. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos con su propio legajo que él estuvo como oficial de servicio. El legajo suyo, el legajo de Milani, dice que él era el oficial de servicio del batallón. Aparte nosotros lo reconocemos. Yo digo que es Milani en el año 79, porque yo lo escuché que este hombre, el mismo que había hecho el allanamiento ilegal en mi casa, era el que me llevaba a mí de la cárcel al juzgado. O sea, yo no me puedo olvidar en 10 días quién era el que había hecho el allanamiento en mi casa. Es un absurdo, son hechos traumáticos, eso jamás se olvidan. Bien. Nunca nos podríamos olvidar. Y aparte estábamos todos los miembros de la familia. Entonces, y todos los recordábamos. ¿Me entiende? Sí, perfectamente. Espéreme un poquito, por favor, Ramón. Quiero hablar ahora con Graciela Ledo, que hoy estuvo allí en el juicio en La Rioja. Graciela, quiero mostrarle a toda la audiencia el momento donde cierra
digamos, sus palabras finales, Milani. Ahí lee una carta y después se va a escuchar una voz que es, creo, su voz. Pero miremoslo, a ver. Una de ellas, que conoce esta causa, las circunstancias en que se envolvió la causa esta, las circunstancias políticas, conoce los antecedentes y conoce mi descargo, me dice: querido César, gracias por tu carta y tus hijos y nieta. Todo fue un regalo. Sé que no es fácil el encierro, pero cuando un hombre es libre, como vos, no existen... Silencio, por favor. Como vos, no existen los muros. Un abrazo gigante, Eve Bonafini. Sí. Por favor, retiren a la persona que gritó. Retírenla de la sala. No la va a retirar. Es una madre de Plaza de Mayo. No la va a retirar. No, usted no me va a decir a mí si yo lo que ordeno yo se cumple. Señora, retírese. Bueno, retírese. Y usted también. Sí, me voy a retirar. Perfectamente. Y la foto de mi hermano desaparecido también. Alberto, presente. Ahora. Bien, Graciela, aquí estamos. Esa voz que se escucha gritando traidora, y está usted con su mamá, traidora dirigido hacia Eve Bonafini, es usted. ¿Qué pasó después? Es mi madre primero. La Su que madre. dice traidora primero es mi madre. Y luego le digo yo traidora. Porque mi mamá nunca se dirigió públicamente en contra de Eve de Bonafini. Siempre respetó que habían sido compañeras de lucha. Pero en un momento determinado, cuando en el año 2013 sale a la luz todo este tema de la digamos, de la responsabilidad de Milani en las torturas, secuestro de Olivera padre e hijo y en la desaparición de mi hermano, Eve de Bonafini, digamos, ya estaba aliada con el gobierno de ese momento, cosa que jamás habían, las madres de Plaza de Mayo habían dicho que debían ser independientes de cualquier gobierno, de cualquier partido político, y lo único que las unía era la lucha por sus hijos, por la justicia. Es más, ella decía, nunca darle la mano a un represor, a un genocida. Mi mamá, respetando todo eso, nunca habló públicamente de ella, siempre respetó eso, pero yo sí en algún momento dije lo que la traición de ella, pero yo no soy la madre de Plaza de Mayo, yo soy la hermana de Alberto Ledo. Pero hoy mi madre se sintió rebasada de dolor por la traición y le gritó traidora. Traidora porque es la verdad. No le faltó el respeto al tribunal ni a Milani, que dijo un montón de mentiras y trató de justificarse todo el tiempo de que no es responsable de nada y que es un preso político, y es mentira, no es un preso político, es un preso por delitos de lesa humanidad. Entonces el juez nos ordenó sacarnos y yo le dije que no la podía sacar porque él inaugura, este juez, la única vez que un tribunal oral saca a una madre de Plaza de Mayo de una audiencia. Nunca jamás se sacó a una madre, porque una madre de Plaza de Mayo es símbolo de lucha en el mundo y este juez está juzgando a asesinos, a genocidas acusados de delito de lesa humanidad por la lucha de ellas. La democracia se la debemos en parte a las madres de Plaza de Mayo. Entonces, sin ninguna contemplación ni decir, no, cállense porque yo no las voy a sacar, no, ordenó directamente que nos sacaran. Y nosotros no fuimos, ¿no? Sin antes decirle yo a él que lo voy a denunciar. Y lo vamos a denunciar ante todas las instancias. Lo vamos a denunciar. Cuando nos retirábamos, una de las hijas de Milani nos gritó oportunistas. Pero esto parece que el juez, lo que pueda decir la hija de Milani, no altera el orden de la audiencia. Lo que dice Marcela de Ledo y Graciela Ledo, sí. Entonces, no le hizo absolutamente nada. Y nosotros nos fuimos, pero con la conciencia muy tranquila y con decir, luchamos tantos años contra la injusticia, contra el olvido, contra la traición, contra el desinterés. No, acá el juez Falcucci ni ningún juez nos va a detener a nosotros. Vamos a seguir impulsando los juicios, vamos a seguir pidiendo justicia, tanto por Olivera como por su padre, que ya no está,
por Alberto, que junto a los 30.000 detenidos desaparecidos, que sus asesinos paguen con la cárcel común. Este tribunal cometió otra cosa que nosotros denunciamos. Lo trae, está atendiendo toda la defensa de Milani. Que lo traigan en avión, lo traen en avión, que lo dejen en el regimiento de infantería que está señalado como centro clandestino de detención, lo traen que quiere ir con el uniforme militar, lo dejen ir con el uniforme militar. Que quiere hablar toda la jornada y dejarlo a Olivera con su testimonio para la otra semana, que hable todo lo que él quiera y todas las mentiras que quiera. Entonces, estamos mal con este tribunal y lo vamos a denunciar, lo vamos a seguir denunciando. Y que tenga en cuenta que es el primer tribunal que ha sacado a una madre de Plaza de Mayo de la sala de audiencia. Graciela, Ramón va a hacerles una pregunta aquí mi compañero Pablo Sirven. Pablo. Sí, la pregunta es, ya que en Nunca Más de La Rioja, en 1984, ya daba cuenta de estos desgraciados hechos y que el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, ¿no?, que justamente está bajo el influjo de Horacio Berbisky, siempre muy cercano al gobierno y a lo que era Nilda Garré, la presidenta también, ¿por qué consideran que hay tal empecinamiento en defenderlo a Milani? Digo, Milani está siendo juzgado y se verá si es o no responsable, pero hay otros militares también acusados de hechos de lesa humanidad que no llegaron a sentencia, están hace muchos años presos. ¿Por qué creen que hay esa doble vara, ¿no?, de que algunos militares con hechos similares están presos desde hace años y son, digamos, humillados por el anterior gobierno, y en este caso hay como una suerte de protección sobre Milani? ¿Cuál es la verdadera causa? Si quiere Ramón empezar, por ejemplo. Bien, yo creo que el caso les estalló en las manos. Yo creo que primeramente no se conoció la información. El libro estaba publicado, el Nunca Más, pero ellos no lo conocen. Les doy la derecha, supongamos que no lo conozcan. El problema es que cuando lo conocieron, ¿qué hicieron con el conocimiento que tenían de que Milani era un represor? Y allí es cuando nos damos de que ellos todavía, o el gobierno, que yo apoyé y adhería a toda la política de derechos humanos del gobierno, este gobierno empieza a crear toda una conciencia de que éramos los opositores. Yo no era opositor al gobierno, al contrario. El Movimiento Nacional y Popular, nosotros como Democracia Cristiana, he sido militante de Humanismo y Liberación, de Carlos Aullero, que levantábamos, que creíamos que por allí teníamos que rescatar lo nacional y popular a partir de Perón, pero también de lo mejor del radicalismo y conformar un Movimiento Nacional y Popular. De ninguna manera he sido el contrario al peronismo ni al gobierno kirchnerista. Al contrario, hemos apoyado con las madres, inclusive nos hemos pronunciado muchas veces a favor de la política de derechos humanos. Pero ellos, en este caso, la cosa fue totalmente distinta. De ponernos en el campo del enemigo, y hasta hoy subsiste en muchos compañeros que creo que a lo mejor lo creen honestamente, de que todavía no está claro si lo que nosotros decimos es la verdad o no lo es. En una reunión que tuvimos hace un momento todavía lo estábamos discutiendo ese tema. ¿Por qué muchos compañeros que se dicen justicialistas, que se dicen de izquierda y demás, no apoyan esto, no apoyan esta lucha que nosotros a veces solos y a veces acompañados, con algunas otras voluntades, encaramos esta lucha por que se haga justicia con Milani? Y bueno, yo creo que una vez que se resuelva este juicio, que nosotros creemos que va a tener la condena que corresponde a Milani, podrán entender de que realmente había todos los elementos para demostrar de que Milani es un represor y que ha cometido
actos que son aberrantes y violatorios al artículo 18 de la Constitución en cuanto a allanamientos ilegales, en cuanto a declaraciones que han sido tomadas en la tortura, en fin, a todo eso, Eso es lo que creo. Graciela, si me permite, le hago la última, volviendo circularmente un poco al principio, que es el material probatorio. Si alguien le preguntara, ¿cuál es la prueba o el elemento más firme que demuestra que Ledo, su hermano, y Milani estuvieron y se relacionaron en ese momento traumático de la desaparición? ¿Cuál es el elemento más fuerte que condena o que condenaría a Milani? Fundamentalmente testimonios de sus compañeros, de unos cuantos, que dicen que mi hermano era su asistente. Segundo, el acta de deserción que Sanguinetti, el capitán responsable del campamento, le mandó a hacer, pero le manda a hacer una investigación por la desaparición del soldado Ledo. Milani hace una acta cargada de errores, de fechas, de horas, etcétera, porque él le estaba haciendo el acta antes que se la mandaron a hacer, etcétera, etcétera. No investiga dónde estaba mi hermano. Sabemos que la ropa y el equipo de él fue mandado a retirar al día siguiente de la desaparición. Ya sabían que él no iba a volver. Entonces, esta acta falsa de deserción es lo que lo inculpa más gravemente a Milani, y el conocimiento que tenía de Alberto. Es decir, porque era su asistente, porque había charlado con él en esas charlas que hacía en las tardes, tomando unos mates, porque eran, digamos, jóvenes como ellos. Milani era tan joven como ellos, y donde les preguntaba qué pensaban de la guerrilla, qué pensaban de Isabel Perón, qué pensaban, etcétera. Estaba ya haciendo inteligencia, por más que él diga que recién en el año 83 ingresa a inteligencia. No es así. Él ya con su grado de subteniente en La Rioja ya hacía inteligencia, marcaba, hacía allanamientos ilegales, llevaba detenidos, y está acusado también de asociación ilícita y tormentos. O sea, son graves los cargos. Pero en el caso de mi hermano, concretamente, es digamos, el encubrimiento y la falsificación de un documento público, que está muy claro que él no investigó, y a sabiendas de que mi hermano no había desertado, sino que lo habían hecho desaparecer, y probablemente lo habían asesinado esa misma noche en la que lo sacaron del campamento. Graciela, le agradecemos muchísimo esta charla. Ramón, le agradecemos muchísimo este ratito en un día complicado, duro, emocionalmente complejo, así que les agradecemos a ambos especialmente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien, seguimos aquí. Quiero presentarles a Daniela Hacker. Hola, buenas noches. Está Fernando Laborda y está Juan José Campanella. Juan, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo o reflexionar sobre algo en esta cuestión? Sí, Juan, y si no, dividimos y pasamos. No, yo prefiero, es todo tan oscuro y estoy procesando todo esto, que la verdad que prefiero no decir nada. A ver, rápidamente. Secuestro, tortura, desaparición, es muy grave en este país el tema de los derechos humanos. Bueno, estaba justamente el secretario de Derechos Humanos, estaba en La Rioja por otra actividad y también estuvo en el juicio. Y lo que llamó la atención y causó mucha malestar, un plus, digamos, es que César Milani se presentó con el uniforme, ¿no? Es un oficial retirado que está preso, que está procesado por derechos humanos, y pareció un desafío, ¿no? Que causa bastante malestar. Y al mismo tiempo, un poco se escudó en su filiación peronista, como para decir, le está pasando todo esto por peronista, ¿no? Y del otro lado, justamente las víctimas y las familiares de las víctimas también dicen que son peronistas. Algo que hemos visto varias veces, lamentablemente, en la historia de este país, ¿no? Sí, lo del uniforme de Milani es algo particularmente grave, porque en principio no habría tenido autorización para portar ese uniforme siendo retirado. Y en segundo lugar, creo que, como vos dijiste, Pablo, es un desafío, pero un intento por involucrar a todas las Fuerzas Armadas detrás de un hecho oscuro del cual
él es el único protagonista. Bueno, muy bien, vamos a hacer la primera tanda y ya charlamos del cuento de las comadrejas y empezábamos de a poquito a descomprimir, ¿está?